Lisbeth se reclinó en el sillón de cuero y se frotó el puente de la nariz con el dedo índice. La pantalla del ordenador parpadeaba con una luz azulada en la penumbra del despacho, donde se había quedado hasta tarde estudiando una base de datos de transacciones recientes. Beverly Estate era una agencia especializada en propiedades de lujo en Los Ángeles, y cada transacción ascendía a millones de dólares. En 3 meses de trabajo, Lisbeth se había acostumbrado a las sumas astronómicas, pero hoy una cifra le hizo palpitar el corazón. Entrar en el negocio inmobiliario fue una decisión repentina que había tomado tras recibir una herencia de su madre. 20 años como profesora de literatura en un colegio público le habían dado don de gentes, pero no la habían preparado en absoluto para el mundo de los negocios multimillonarios y las propiedades de lujo. Raymond se había mostrado escéptico al principio, calificándolo de pasatiempo para amas de casa aburridas, pero poco a poco se fue acostumbrando al hecho de que su mujer pasara ahora los días en la oficina y no en casa revisando sus cuadernos. Lisbeth hojeaba lentamente una lista de transacciones de los 2 últimos meses, cuando se topó con una entrada fechada el jueves pasado. Ático en Century City, 280 metros cuadrados, ventanas panorámicas con vistas al océano, 2 plantas, terraza con jacuzzi y suelos de mármol en los baños. El precio de venta es de $3 millones exactos. La compradora es Cynthia Blair. El nombre le resultaba desconocido, pero la cantidad le hizo contener la respiración. $3 millones. Ese era el importe de la mayor parte de la herencia que había recibido a la muerte de su madre 4 meses atrás. El total era de $3,5 millones, pero Raymond había insistido en dejar $500,000 en una cuenta corriente para gastos imprevistos, como había dicho entonces, sentado a la mesa de la cocina con una calculadora y documentos bancarios. El resto del dinero debía reposar en una cuenta de depósito con altos intereses, que generaría unos ingresos constantes para sus planes de jubilación. Lisbeth hizo clic en el hipervínculo con el nombre del comprador, abriendo los detalles de la transacción. Cynthia Blair, 28 años, actriz. En fuente de ingresos aparecía el escueto actividades creativas e inversiones privadas. La foto del expediente mostraba a una atractiva rubia de rasgos cincelados y sonrisa profesional. Resultaba extraño que una joven actriz, que aparentemente no pertenecía al primer escalafón, dispusiera de semejante suma de dinero para comprar una propiedad de lujo en una de las zonas más caras de la ciudad. La oficina se sumía poco a poco en el silencio vespertino. Los colegas ya se habían ido a casa, y solo el guardia de seguridad del vestíbulo de la planta baja recordaba que el edificio no estaba completamente vacío. Las luces del atardecer de Los Ángeles titilaban tras los enormes ventanales panorámicos, y en algún lugar a lo lejos se veían las luces rojas de los aviones que aterrizaban en el aeropuerto. Lisbeth encendió la lámpara del escritorio y sacó del bolso el cuaderno de piel que Raymond le había regalado las pasadas Navidades. Siempre anotaba los detalles importantes a mano. Era mejor recordarlos y analizarlos. La fecha de la transacción era el pasado jueves, día 15. Lo recordaba perfectamente. Raymond había ido de viaje de negocios a San Diego, aparentemente para negociar con un nuevo cliente de una gran empresa. Se había despedido de ella con un beso en la mejilla, como de costumbre, y le había prometido volver el viernes por la noche. Pero aquella noche regresó tarde, cansado y silencioso, con una especie de mirada distante. Dijo que las negociaciones se habían alargado y que él y sus colegas habían estado sentados en la sala de conferencias hasta altas horas de la noche, discutiendo los detalles del contrato para el suministro de equipos de proceso. Aquella versión parecía ahora más que dudosa. Lisbeth abrió una nueva pestaña del navegador e inició sesión en la banca electrónica. Sus dedos temblaron ligeramente al introducir la contraseña de su cuenta conjunta. Raymond siempre había tenido el control de las finanzas familiares, alegando su licenciatura en Derecho y 20 años de experiencia en un gran bufete de abogados. Comprendía las inversiones, la planificación fiscal y los productos bancarios mucho mejor que ella, profesora de literatura. A Lisbeth no le importaba. Hasta hacía poco no tenía motivos para dudar de su integridad y profesionalidad. El extracto bancario se cargó lentamente en la pantalla. Lisbeth recorrió con la mirada las líneas de transacciones del último mes. Los gastos familiares habituales, los servicios de la casa de Pasadena,
la compra en el supermercado ecológico, la gasolina del BMW de él y del Lexus de ella, la factura de una cena en un restaurante italiano por su aniversario. Y ahí, entre los gastos habituales, como un cuerpo extraño, una transferencia de $3 millones. Fecha, jueves pasado, hora, 14:30 hora local. El destinatario era la cuenta en custodia de Premier Escrow Services, el agente de custodia que había intervenido en la compra del ático por parte de Cynthia Blair. Lisbeth sintió un escalofrío en el pecho y la sangre empezó a latirle en las sienes. La coincidencia quedaba totalmente descartada. De algún modo, Raymond había transferido dinero de su cuenta conjunta a esta joven actriz para que comprara una propiedad de lujo. Pero ¿cómo era técnicamente posible? Las grandes operaciones bancarias exigían la firma de ambos cónyuges o un poder notarial del otro titular de la cuenta. Volvió a la base de datos de la agencia y examinó toda la documentación de la transacción. Entre los documentos escaneados había un poder notarial a nombre de Raymond Swinton, con su firma, autenticado por Gerald Whitmore. Lisbeth acercó la imagen a sus ojos y sacudió la cabeza lentamente. La firma era una elaborada falsificación, pero ella conocía su letra mejor que nadie. Una ligera inclinación hacia la izquierda, un característico rizo en la L y una distintiva C mayúscula en el apellido. El teléfono vibró en la pulida superficie del escritorio. Un mensaje de Raymond, retrasado en la oficina. Cliente difícil, mucho papeleo, cena sin mí. Llegaré muy tarde. Lisbeth miró el reloj, las 9:30 de la noche. Normalmente a esa hora Raymond estaba en casa viendo las noticias de la noche, bebiendo whisky de Malta en el vaso de cristal que habían comprado en su luna de miel en Escocia. Había guardado todos los documentos relacionados con el trato en un pendrive e impreso las páginas más importantes en una impresora en color. Había que capturar las pruebas mientras ella tuviera acceso a la base de datos y a los documentos internos de la agencia. Mañana se aseguraría de hablar con su colega Jeremy Palmer, que había gestionado la transacción por parte de la agencia, y averiguar todos los detalles del papeleo y el procedimiento para transferir los fondos. Lisbeth apagó el ordenador y reunió cuidadosamente los papeles impresos en una carpeta de plástico con el logotipo de la agencia. Fuera de los enormes ventanales, Los Ángeles brillaba con millones de luces, extendiéndose desde las montañas nevadas hasta el océano que se oscurecía. En algún lugar, en uno de los resplandecientes rascacielos de Century City, estaba el ático con ventanas panorámicas y suelos de mármol que Cynthia Blair había comprado con el dinero que su propio marido le había robado. Lisbeth cerró lentamente las manos en puños, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas. 22 años de matrimonio, un hogar compartido, planes de futuro en común, y ella creía conocer a Raymond Swinton como la persona más cercana del mundo. Lisbeth se despertó a las 6:30 de la mañana con el ruido de la ducha del cuarto de baño principal. Raymond ya estaba levantado y preparándose para un nuevo día de trabajo, como si nada hubiera pasado. Ella se quedó quieta, escuchando los sonidos familiares de su rutina matutina, el sonido del agua, el tintineo de los frascos de loción, el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. El descubrimiento de la noche anterior la había mantenido despierta toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, los números de la transferencia y la fotografía de la joven rubia del dossier pasaban ante ella. Cuando Raymond salió del baño, envuelto en una toalla de rizo, Lisbeth se hizo la dormida. Se movió en silencio por el dormitorio, intentando no despertarla como había hecho durante años. El sonido de su armario al abrirse, el crujido de las telas, él eligiendo un traje para el día. Luego, el olor de su colonia, un ligero beso en la sien de ella y un susurro. «Duerme, cariño. Te veré esta noche». Lisbeth esperó a que el coche se alejara para abrir los ojos. La luz del sol se filtraba a través de las gruesas cortinas, creando extraños dibujos en el techo. Se levantó, se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. Su casa de Pasadena tenía un aspecto idílico a la luz de la mañana. El cuidado jardín, las altas palmeras, las mansiones de los vecinos tras la verja de hierro forjado. Hacía 22 años que se habían mudado allí como un joven matrimonio, llenos de planes y esperanzas para su futuro juntos. Durante el desayuno, Lisbeth estudió los documentos bancarios que había impreso el día anterior. Una taza de café se enfriaba junto a su codo
y una tostada yacía intacta en un plato de porcelana blanca. Los detalles de la transferencia eran claros e irrefutables. El día 15, a las 14 horas y 30 minutos, se habían cargado $3 millones en su cuenta conjunta. El beneficiario era Premier Escrow Services, la empresa que había gestionado la compra del ático. Lisbeth marcó el número del banco y esperó a que la consejera contestara. Buenos días. Soy del servicio de atención al cliente del America West Bank. Me llamo Sandra. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Me llamo Lisbeth Swinton. Quisiera detalles sobre una gran transferencia de nuestra cuenta conjunta. Por supuesto, señora Swinton. ¿Puedo pedirle que se identifique? Por favor, deme su número de la seguridad social y el apellido de soltera de su madre. Lisbeth dictó los datos necesarios y al cabo de unos minutos, la asesora confirmó su identidad. ¿Qué tipo de transacción le interesa? Una transferencia de $3 millones fechada el día 15. Necesito saber qué documentos se aportaron para autorizar esta transacción. Pausa. El sonido de los dedos sobre un teclado. Sí, veo esa transacción. La transferencia fue autorizada por su marido, el señor Raymond Swinton, mediante un poder notarial en su nombre. El documento fue proporcionado en el original y verificado por nuestro personal. ¿Y puede decirme exactamente quién aceptó este documento? La transacción fue gestionada por el gestor jefe Robert Jackson en nuestra sucursal de Wilshire Boulevard. ¿Quiere que le ponga en contacto con él? Lisbeth anotó el nombre y pidió cambiar la llamada. Robert Jackson resultó ser un hombre de mediana edad y voz agradable que recordaba claramente la visita de Raymond. Sí, su marido vino en persona. Trajo un poder notarial y todos los documentos necesarios. Un hombre muy educado, todo estaba en orden. Dijo que estaba invirtiendo en propiedades. Señor Jackson, ¿podría describir el poder notarial? El caso es que no recuerdo haber firmado tal documento. Silencio al otro lado de la línea. Lisbeth oyó a un empleado del banco hojear unos papeles. Señora Swinton, se trata de una declaración seria. El poder fue notariado por Gerald Whitmore y la firma parecía auténtica. No tenemos motivos para dudar de la autenticidad de tales documentos. Lisbeth dio las gracias al empleado del banco y puso fin a la conversación. El siguiente paso era llamar al notario. La oficina de Gerald Whitmore estaba en el centro de Los Ángeles, y la recepcionista le informó de que el notario no podría verla hasta la tarde. Lisbeth pasó el resto de la mañana frente al ordenador buscando información sobre Cynthia Blair. En Internet encontró varias fotos de los estrenos de pequeñas películas, entrevistas en revistas de cine de poca tirada y una página en las redes sociales con fotos cuidadosamente seleccionadas de sus viajes y restaurantes caros. Estaba claro que la joven actriz llevaba un estilo de vida que superaba con creces los ingresos de sus papeles ocasionales en películas independientes. La dirección del ático que Lisbeth copió de los documentos de la agencia. Century Park East, planta 41, piso 4102. Complejo de lujo con conserje 24 horas, garaje subterráneo y centro de spa. El alquiler de un lugar así costaba al menos $20,000 al mes, y la compra le costó al comprador 3 millones exactos. A las 2:30 Lisbeth llegó a la notaría. El edificio de cristal oscuro se alzaba entre los barrios comerciales del centro, y en la planta baja estaban los despachos de abogados y notarios. Gerald Whitmore parecía un hombre mayor, con una cuidada barba gris y ojos atentos tras unas gafas de montura dorada. Su despacho estaba amueblado con buenos muebles de madera y lleno de gruesos libros de consulta jurídica. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Swinton? Necesito información sobre el poder notarial que autorizó hace 15 días. Está a mi nombre, a nombre de mi marido, Raymond Swinton. El notario abrió el grueso libro de contabilidad y hojeó las páginas, pasando el dedo por las líneas de las anotaciones. Sí, recuerdo ese poder. Vino con su marido, comprobé su documentación y firmó el poder en mi presencia. Es el procedimiento habitual para los matrimonios. Lisbeth sintió que una ola de frío le recorría la espalda. Señor Whitmore, pero no he venido a verle a usted. Es la primera vez que vengo a su despacho. El notario se quitó las gafas y la miró detenidamente, como si intentara relacionar su rostro con un recuerdo. Lo siento, pero eso es imposible. He comprobado personalmente su permiso de conducir. He cotejado su firma con el modelo del documento. La mujer que se identificó como Elizabeth Swinton era exactamente igual a usted. Mismo color de pelo, edad, constitución. ¿Puede describirla con más detalle?
rubia de su edad, quizás un poco más joven. Vestida con gusto, llevaba un elegante traje azul marino. Era segura de sí misma, conocía todas las formalidades. Su marido era muy atento con ella. La ayudaba con los documentos, le decía dónde firmar. ¿Y recuerda qué documentos presentó para identificarse? Un permiso de conducir de California a nombre de Elizabeth Swinton. La foto coincidía con su apariencia, sus credenciales. Lo comprobé minuciosamente. Lisbeth se dio cuenta de que Raymond había llevado al notario a una mujer que se hacía pasar por ella con una identificación falsa. Lo más probable es que fuera la misma Cynthia Blair, que luego se convirtió en la propietaria del ático con su dinero. El fraude fue cuidadosamente planeado y profesionalmente ejecutado. Señor Whitmore, esto es muy serio. Alguien ha utilizado mi identidad para cometer un fraude. Si esto es cierto, debe ponerse en contacto con la policía inmediatamente. El fraude de identidad y el robo de identidad son delitos federales. Lisbeth salió de la notaría con la sensación de que el suelo le resbalaba bajo los pies. Raymond no solo había robado dinero, había orquestado una compleja trama delictiva en la que participaban un cómplice y documentos falsos. 22 años de matrimonio y no tenía ni idea de lo que su marido era capaz de hacer por una joven amante. Lisbeth aparcó su Lexus blanco frente a la reluciente fachada de la Torre Century Park East y se sentó en el coche unos minutos, armándose de valor. El sol de la mañana se reflejaba en los paneles de cristal del rascacielos, creando un deslumbrante resplandor. Llevaba en la mano un portapapeles y una tarjeta de visita de Beverly State. Todo parecía completamente profesional. El plan era sencillo: presentarse como una agente inmobiliaria que realizaba una inspección rutinaria de una propiedad a efectos del seguro y entrar en el piso 4102. El vestíbulo del complejo era increíblemente lujoso. Suelos de mármol, lámparas de araña de cristal, orquídeas vivas en jarrones japoneses. Detrás del mostrador del conserje había un joven con un traje impecable que levantó la vista de su ordenador cuando ella se acercó. Bienvenida a Century Park East. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Me llamo Lisbeth Swinton y represento a la inmobiliaria Beverly. Necesito acceder al piso 4102 para una inspección rutinaria. El conserje cogió la tarjeta de visita que le tendía y la estudió detenidamente. ¿Tiene permiso del propietario del piso? Por supuesto. Lisbeth sacó una carpeta y mostró la escritura de compraventa con el nombre de Cynthia Blair. La inspección es el procedimiento habitual de una póliza de seguros. Un momento. Me pondré en contacto con la señorita Blair. Lisbeth sintió que el corazón le latía más deprisa. Si Cynthia estaba ahora en casa y contestaba al teléfono, el plan fracasaría. La portera marcó el número y esperó. La señorita Blair no contestó. Probablemente no esté en casa. Eso no es problema. La inspección es técnica y el propietario no necesita estar presente. Tenemos permiso de la empresa gestora para entrar en cualquier momento dentro de los 30 días siguientes a la venta. Lisbeth mostró otro documento que había preparado tras estudiar los procedimientos habituales de la agencia. El conserje dudó, pero los papeles parecían convincentes. Bien, le paso un telegrama hasta el ascensor. El piso está en la planta 41. El ascensor subió suavemente, y Lisbeth observó los números de piso en el sistema electrónico, mientras los números de los pisos cambiaban en la pantalla electrónica. Se le revolvió el estómago de emoción y anticipación ante el inevitable encuentro con la verdad. Planta 41. Un pasillo con alfombras caras y luz tenue. Piso 4102. Una sólida puerta de madera oscura con una placa dorada. Lisbeth pulsó el timbre y oyó un melodioso tintineo en algún lugar del fondo del piso. Silencio. Volvió a pulsar. Esperó y sacó del bolso un juego de ganzúas que le había regalado su padre, cerrajero jubilado. La sencilla ganzúa forzó fácilmente la cerradura y la puerta se abrió en silencio. El piso la recibió con lujo y amplitud. Unas enormes ventanas panorámicas daban a todo Los Ángeles, desde el océano hasta las montañas. Sofás blancos como la nieve, lámparas de diseño, cuadros abstractos en marcos dorados. El suelo de mármol pulido reflejaba la luz que entraba por las paredes de cristal. El aire estaba ligeramente aromatizado con perfumes caros y flores frescas.
Lisbeth caminó lentamente por el salón, observando los detalles del interior. Todo allí apestaba a dinero y a gusto impecable, desde los muebles italianos hasta los jarrones japoneses con lirios blancos. Había brillantes revistas de moda e inmobiliarias sobre la mesa de centro y dos copas de cristal veneciano con algo de vino tinto. El sonido de una llave en la cerradura la dejó helada. La puerta principal se abrió y dos personas entraron en el piso. Un hombre y una mujer, hablando apasionadamente. Lisbeth se habría escondido detrás de la enorme columna que sostenía el techo y habría aguantado la respiración. Ha dicho que la transacción se ha realizado sin problemas, dijo la voz familiar de Raymond. El banco no hizo demasiadas preguntas. ¿Estás seguro de que tu mujer no sospechará nada? La voz de la mujer era joven, con un ligero acento sureño. A Lisbeth no le interesan las finanzas. Ni siquiera consulta los extractos bancarios. Además, ahora está absorta en su nuevo trabajo como agente inmobiliaria. Eso la distrae del presupuesto familiar. Lisbeth se asomó cautelosamente por detrás de la columna. Raymond estaba de espaldas a ella, con el brazo alrededor de la cintura de una joven rubia con un elegante vestido. Era la misma Cynthia Blair, cuya foto había visto en el archivo de la agencia. De cerca la chica parecía aún más joven y atractiva. Rasgos cincelados, piernas largas, la postura segura de una actriz. Aún así, es arriesgado, continuó Cynthia, acercándose a la ventana. $3 millones es mucho dinero. ¿Y si decide revisar las cuentas? No lo haría. En 22 años de matrimonio nunca ha mirado ningún registro bancario. Confía plenamente en mí. Raymond fue al bar y sacó una botella de champán. Además, la herencia fue inesperada. Lisbeth cree que el dinero está en un depósito ganando intereses. ¿Cuándo vas a divorciarte de ella? Lisbeth sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Raymond abrió la botella y el corcho saltó con un ruido sordo. Tómate tu tiempo, querida. El divorcio es un procedimiento complicado, sobre todo con estos bienes. Tenemos que calcularlo todo, preparar el papeleo. Tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo? Cynthia sonaba impaciente. Estoy harta de esconderme. Quiero una relación normal, no estas reuniones a escondidas. Unos meses más, presentaré los papeles del divorcio para Nochevieja. Diré que nos separamos de mutuo acuerdo por intereses diferentes. Cynthia cogió una copa de champán y bebió un sorbo, sin apartar los ojos de la vista panorámica que había fuera de la ventana. ¿Y la división de bienes? Ella tiene derecho a la mitad de todo. No es tan sencillo. Raymond se acercó a ella y la abrazó por detrás. La mayoría de nuestros bienes están a mi nombre. La casa, las inversiones, los intereses comerciales y la herencia de Lisbeth ya está parcialmente utilizada para este piso. ¿Así que soy dueño de lo que era suyo por derecho? Técnicamente sí, pero de hecho es justo. La he mantenido durante 20 años. He pagado todos sus gastos. Le he proporcionado una vida cómoda. El dinero de su madre es una compensación por los años de matrimonio. Lisbeth no aguantó más y salió de detrás de la columna. Raymond y Cynthia se dieron la vuelta, con cara de asombro. «¡Qué lógica tan conmovedora, querido esposo!», dijo Lisbeth en tono frío. «¿Así que te crees con derecho a disponer de mi herencia sin que yo lo sepa?». Raymond palideció y soltó el vaso. La copa de cristal se hizo añicos en el suelo de mármol y el champán se derramó en un charco dorado. «Lisbeth, ¿cómo has acabado aquí? Soy agente inmobiliaria, ¿recuerdas? No me costó encontrar este piso y averiguar quién lo había comprado con mi dinero». A Lisbeth el camino de vuelta a Pasadena le pareció interminable. Raymond le seguía en su BMW azul oscuro, y ella podía ver su silueta en el espejo retrovisor. Después de la escena del ático, apenas habían hablado. Cynthia había desaparecido en el dormitorio en cuanto se dio cuenta de que se estaba gestando una pelea familiar, y Raymond había intentado explicar la situación como un malentendido temporal. Pero Lisbeth lo había detenido con un gesto y se había dirigido a la salida. Lo único que dijo fue, «A casa, dentro de 1 hora». El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo de Los Ángeles con tonos anaranjados y rosados. El paisaje familiar de colinas californianas, palmeras y mansiones de tejados rojos parecía ahora el escenario de la vida de otra persona. Lisbeth atravesó las puertas de su casa y aparcó en el garaje junto a las herramientas de jardinería y las bicicletas que hacía años que no utilizaban.
Todas aquellas cosas le parecieron de repente reliquias de una vida pasada y feliz que había terminado hacía una hora en el lujoso ático. Raymond entró en la casa unos minutos después que ella. Lisbeth estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando hacia el patio trasero donde crecían los limoneros que habían plantado en los primeros años de su matrimonio. Le oyó colgar las llaves en el gancho del vestíbulo, y el suelo crujió bajo sus pies cuando se detuvo en la puerta de la cocina. Lisbeth, necesito explicarte. ¿Explicarme? Se volvió y miró al marido, al que creía conocer mejor que a sí misma. ¿Qué vas a explicarme exactamente, Raymond? ¿Cómo falsificaste mi firma? ¿Cómo encontraste a una mujer que aceptó hacerse pasar por mí en la notaría? ¿O cuánto tiempo llevas planeando robarme la herencia? Raymond se dirigió a la isla de la cocina y se apoyó en su superficie de mármol. A la luz del sol del atardecer, su rostro parecía agotado y las canas de sus sienes parecían más prominentes. No es un robo. Estamos casados. Todos nuestros bienes son comunes. Los bienes gananciales no incluyen las herencias recibidas por ninguno de los cónyuges, le interrumpió Lisbeth. Eres abogado, conoces la ley, y falsificar documentos es un delito. Está bien, está bien. Raymond se pasó la mano por la cara. Sí, legalmente he hecho mal. Pero entiéndelo, no es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso? Crees que robé el dinero para mi amante, pero es más complicado que eso. Lisbeth se sentó en una silla alta junto a la isla de la cocina, cruzando los brazos sobre el pecho. Esta postura siempre la había ayudado a mantener la compostura durante conversaciones difíciles, con alumnos difíciles, cuando aún trabajaba en el colegio. Entonces, explícame cómo ocurrió realmente. Raymond guardó silencio durante unos segundos, buscando palabras. Cynthia, la conocí hace 8 meses en un acto benéfico para huérfanos. Ella era voluntaria y yo representaba a nuestra empresa como patrocinador. Hablamos, intercambiamos tarjetas de visita. ¿8 meses? Lisbeth sintió que algo frío le oprimía el pecho. ¿Así que me has estado engañando durante 8 meses? No desde el principio. Al principio solo quedamos para tomar un café. Hablamos de su carrera, de sus problemas en la industria del cine. Es una chica inteligente, educada. Tiene un título de Stanford en economía. Eso está bien. ¿Y cuándo el café se convirtió en adulterio? Raymond se sonrojó. Ocurrió gradualmente. Nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común. Cynthia es ambiciosa, motivada. No se conforma con pequeños papeles. Quiere producir sus propios proyectos. ¿Y necesitaba mi dinero para hacerlo? El piso fue idea suya. Cynthia estaba alquilando en Hollywood, pagando una locura por un pequeño estudio. Y ahora tenía la oportunidad de comprar una propiedad en un barrio privilegiado. ¿Por $3 millones? Raymond, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Eso no es una oportunidad, es un gran robo. Iba a contártelo todo, continuó Raymond, sin mirarla a los ojos. Una vez finalizado el divorcio, recibirás tu parte del acuerdo. ¿Qué parte? Acabas de gastarte la mitad de mi herencia en un nido de amantes. Lisbeth se levantó y paseó por la cocina, intentando tranquilizarse. Al otro lado de la ventana se encendían las luces de las casas vecinas, la habitual velada familiar de todas las familias de Pasadena. Dime sinceramente, dijo, deteniéndose frente a su marido, ¿cuánto tiempo llevas planeando el divorcio? Lisbeth, contesta, ¿cuándo te diste cuenta de que nuestro matrimonio había terminado? Raymond bajó los ojos. Probablemente hace unos años. Nos habíamos convertido en extraños viviendo en la misma casa. Tú te dedicaste a la enseñanza y luego a la inmobiliaria. Yo quedé atrapada en la empresa. Apenas hablamos, no pasamos tiempo juntos. ¿Por eso decidiste tomar una amante en vez de hablar abiertamente conmigo? No planeé enamorarme de Cynthia. Simplemente ocurrió. Lisbeth sintió un sabor amargo en la boca. La palabra amor sonaba como una bofetada en la boca de Raymond cuando se aplicaba a otra mujer. ¿Entonces la amas? Sí, respondió en voz baja. La quiero. Permanecieron en silencio durante varios minutos. El reloj de la pared de la cocina sonaba. La nevera zumbaba suavemente. El perro del vecino ladraba en algún lugar al otro lado de la ventana. Los sonidos habituales de un hogar familiar que ya no lo era. ¿Alguna vez me quisiste? Preguntó Lisbeth. Claro que te quise. Hace 22 años te quería. Éramos felices. Pero la gente cambia, Lisbeth.
Lo que teníamos en común entonces ya no existe. ¿Qué se ha ido exactamente? Nuestros intereses comunes, nuestros planes para el futuro, nuestra pasión. Nos hemos convertido en compañeros de piso, no en cónyuges. Lisbeth se sentó de nuevo en su silla, sintiéndose repentinamente cansada. Un día que había empezado con el simple deseo de entender las transacciones bancarias, había puesto su vida patas arriba. ¿Y ahora qué?, se preguntó. Quiero divorciarme, no por el dinero, sino porque es justo para los dos. Te mereces un hombre que te ame, no solo que comparta tu hogar. Swinner, eso es muy noble por tu parte, dijo Lisbeth con ironía en la voz, sobre todo después de robar $3 millones. Recuperaré el dinero, después de vender algunos de mis activos. ¿Qué activos? Si no recuerdo mal, todos nuestros bienes están a nombre de los dos. Raymond dudó. Tengo participaciones en varias empresas de nueva creación, inversiones que desconocías. ¿Que no lo sabía? ¿Cuántos otros secretos me estás ocultando? No son secretos, son asuntos de trabajo. Los clientes de nuestro bufete a veces piden a los abogados que participen en proyectos de inversión. Lisbeth se dio cuenta de que estaba sentada delante de un completo desconocido. Durante los años de matrimonio, Raymond había construido una vida paralela de la que ella no tenía ni idea. Inversiones secretas, ingresos ocultos y ahora una amante por la que estaba dispuesto a cometer un crimen. ¿Dónde vas a vivir?, preguntó ella. Me quedo aquí por ahora, si no te importa. Hasta que finalice el divorcio. Dormiré en la habitación de invitados. ¿Y Cynthia? ¿Conoce tus planes? Sí, lo sabe. Lo hemos hablado. Ya veo. Así que planeaste mi futuro sin contar conmigo. Raymond no contestó. Oscureció fuera de la ventana y se encendieron las luces automáticas del jardín. A la mañana siguiente, Lisbeth se reunió sola. Raymond se había ido a trabajar temprano, sin desayunar y sin despedirse. Le oyó hacer las maletas en la habitación de invitados, a donde se había trasladado la noche anterior con todas sus pertenencias. El sonido de la puerta principal al cerrarse sonó definitivo e irrevocable, como si pusiera fin a un capítulo de 22 años de su vida juntos. Lisbeth llegó a la oficina de la inmobiliaria Beverly a las 9 de la mañana, cuando la mayoría del personal aún estaba preparando café y consultando los informes inmobiliarios matutinos. Los enormes ventanales de la sala de conferencias daban a Rodeo Drive, donde ya bullían turistas con cámaras y compradores con bolsas de marca. Normalmente las vistas eran un reconfortante recordatorio de estabilidad y prosperidad, pero hoy el lujo que se veía desde la ventana parecía el decorado de una obra de teatro en la que ella interpretaba el papel equivocado. Jeremy Palmer estaba sentado en su mesa, en el rincón más alejado de la oficina abierta, examinando el papeleo de otro negocio. Era un hombre alto, de unos 45 años, con una barba cuidada y ojos grises, que llevaba 15 años trabajando en el sector inmobiliario de lujo y conocía los entresijos de las transacciones complejas. Lisbeth se acercó a su mesa y se sentó en la silla de visitas. Jeremy, ¿puedo hablar contigo unos minutos? Claro, Lisbeth. Dejó los papeles a un lado y se volvió hacia ella. ¿Te ocurre algo? Pareces preocupada. Necesito tu ayuda. Es sobre un trato que negociaste hace 15 días. Un ático en Century Park East a nombre de Cynthia Blair. Jeremy frunció el ceño recordando los detalles. Sí, recuerdo ese trato. Un procedimiento bastante estándar, aunque el comprador era poco habitual. Una joven actriz con una financiación muy seria. ¿Cuál es su interés? ¿Puedes contarme más sobre el procedimiento? Especialmente cómo se transfirieron los fondos. Es una pregunta extraña. Jeremy la miró detenidamente. ¿Es para algún tipo de proyecto? Lisbeth dudó unos segundos. Era arriesgado confiarle la verdad a su colega, pero sin la ayuda de un agente inmobiliario experimentado, no podría entender todos los entresijos legales. Jeremy, esto es confidencial. Tengo razones para creer que en esta transacción se utilizó dinero robado. ¿Qué quieres decir? $3 millones fueron transferidos de una cuenta bancaria sin el conocimiento de uno de los propietarios, utilizando un poder notarial falsificado. Jeremy se reclinó en la silla, con el rostro serio. Son acusaciones muy serias, Lisbeth. Si tienes razón, estamos hablando de un fraude importante. Todos los implicados en el trato podrían ser investigados. Lo comprendo,
Por eso necesito conocer todos los detalles. ¿Quién trajo exactamente los documentos? ¿Cómo se comprobaron las transferencias? ¿Hubo alguna rareza en el comportamiento del comprador? Jeremy se levantó y se dirigió a la máquina de café que había en un rincón del despacho. Lisbeth le siguió. Allí, junto a la ventana que daba al patio, podían hablar sin llamar la atención de otros empleados. Cynthia Blair me pareció una mujer muy segura de sí misma. Empezó Jeremy sirviendo café en 2 tazas. Era una gran conocedora del sector inmobiliario y hacía preguntas profesionales sobre los costes de los servicios, los impuestos sobre la propiedad y las perspectivas de revalorización de los precios en el barrio. ¿Y quién la acompañaba en las inspecciones? Un hombre de mediana edad se presentó como su asesor financiero. Raymond. Creo que era Swinton. Sí, así es, Raymond Swinton. Lisbeth sintió que se le apretaba el corazón. Raymond no solo había robado el dinero, sino que había participado personalmente en la elección de la propiedad para su amante. ¿Qué estaba haciendo durante las inspecciones? Actuaba como un inversor experimentado. Comprobó la calidad de los acabados, la distribución de las habitaciones, el estado técnico de los servicios. Estudió muy meticulosamente los documentos del piso, la empresa gestora, el estado financiero del complejo residencial. ¿Y cómo se formalizó la transacción? Estándar. La señorita Blair presentó una declaración de ingresos, garantías bancarias, documentos que confirmaban el origen de los fondos. Todo parecía completamente legítimo. ¿Qué tipo de prueba de ingresos? Certificados de varias productoras por derechos de autor de películas, extractos de cuentas de inversión, prueba de herencia de un pariente lejano. Lisbeth se atragantó con el café. ¿Herencia? Sí, de una tía que vivía en Europa. Una situación bastante común en Hollywood. Los parientes ricos dejan dinero a las jóvenes actrices para que desarrollen sus carreras. ¿Comprobó la autenticidad de estos documentos? Por supuesto, todos los certificados estaban compulsados. Los extractos bancarios tenían sellos oficiales. Incluso me puse en contacto con una de las productoras para confirmarlo. Jeremy se sentó en el sofá junto a la ventana y Lisbeth se acomodó a su lado. El sol de la mañana iluminaba su rostro, acentuando su preocupación. Pero ahora que lo mencionas, algunos detalles me parecen extraños, continuó. Por ejemplo, la señorita Blair insistió mucho en cerrar el trato rápidamente. Quería completarlo todo en una semana, cuando normalmente este tipo de compras lleva un mes. ¿Algo más inusual? Nunca venía sola, siempre con este tipo Raymond u otra mujer que se presentaba como su asistente. Rubia mayor, muy elegante. ¿Puede describir a esta asistente? 40 y tantos, estatura media, ropa cara. No hablaba mucho, más que nada observaba. Me dio la impresión de que controlaba todo el proceso. Lisbeth se puso tensa. La descripción coincidía con la mujer que la había suplantado en la notaría. ¿Recuerdas el nombre de la asistente? Victoria, creo. O Verónica. Algo con we. Jeremy, ¿qué pasa si resulta que el dinero era en realidad robado? ¿Se puede revertir el trato? En teoría sí. Si se demuestra el fraude, un tribunal podría invalidar el acuerdo. Pero es un proceso complicado que puede llevar años. Además, se necesitan pruebas irrefutables. ¿Qué tipo de pruebas? La conclusión de expertos sobre la falsificación de documentos, declaraciones de testigos, registros bancarios que confirmen la ilegalidad de la transferencia de fondos. También me gustaría encontrar a los co-conspiradores. Lisbeth terminó su café, pensando en la información que había recibido. El panorama se iba aclarando poco a poco, pero aún quedaban muchos puntos blancos. Especialmente interesante era la identidad de la misteriosa ayudante de Cynthia. Jeremy, ¿puedes enseñarme copias de todos los documentos de la transacción? Oficialmente, para repasar los procedimientos estándar de la agencia. Por supuesto, pero ten cuidado, Lisbeth. Si tus sospechas se confirman, estás tratando con gente muy seria que no se detendrá ante la falsificación de documentos y el robo de grandes sumas de dinero. Jeremy sacó una gruesa carpeta de documentos y la colocó sobre la mesita de café, entre los dos. Aquí tienes el dossier completo del trato. Puedes estudiarlo todo aquí mismo, pero no puedes llevarte los documentos fuera del despacho. Lisbeth abrió la carpeta y empezó a examinar los papeles.
Las declaraciones de la renta de Cynthia, los avales bancarios, los papeles de la herencia. Todo parecía preparado con profesionalidad, pero un documento le llamó especialmente la atención. El certificado de herencia había sido expedido por una notaría de Montecarlo y traducido al inglés por un traductor jurado. Jeremy, ¿te pusiste en contacto con el notario de Mónaco para verificar este documento? No, no fue necesario. El documento tenía todos los sellos y la apostilla necesarios. ¿Y el traductor? ¿Comprobaste su licencia? Sinceramente no. La traducción tenía membrete. Parecía oficial. Lisbeth tomó una foto de la página de contacto del traductor. Tenía un plan de acción que podría ayudar a desentrañar todo el esquema de fraude. Lisbeth pasó el resto del día estudiando los documentos en la oficina, tomando notas y fotografiando los detalles más importantes. Al ponerse el sol, se dio cuenta de que no bastaba con analizar la documentación. Necesitaba información de primera mano, de personas que conocieran personalmente a Cynthia Blair y pudieran hablarle de su verdadera situación económica y de sus contactos en Los Ángeles. A la mañana siguiente, Lisbeth se dirigió a la oficina de la agencia inmobiliaria Hollywood Premium Estate, especializada en propiedades para estrellas de cine y televisión. La agencia estaba situada en un edificio de cristal en Sunset Strip, cerca de estudios de música y restaurantes de moda. El fundador de la agencia, Patrick O'Connor, era un viejo conocido de la comunidad profesional. Se habían visto muchas veces en conferencias y seminarios del sector. Patrick la recibió en su despacho, decorado en un moderno estilo minimalista, con fotos de famosos en las paredes. Un hombre de unos 50 años con raíces irlandesas y una sonrisa encantadora, conocía la bohemia de Hollywood como nadie. Lisbeth, qué agradable sorpresa. Patrick se levantó de la mesa y le dio un amistoso abrazo. ¿Cómo van las cosas en la finca Beverly? He oído que te estás instalando muy bien. Gracias, Patrick. Me gusta el trabajo, aunque a veces los clientes son difíciles. Oh, sé lo que quieres decir. Tenemos algunos personajes muy pintorescos en este negocio. Patrick le ofreció asiento en el sofá de cuero. ¿Cuál es el motivo? ¿Estás intentando atraernos a un agente con talento? Lisbeth se rió, pero sus entrañas se apretaron de emoción. No, nada de eso. Solo quería preguntarte por una actriz. Quizá la conozcas. Cynthia Blair. Patrick pensó un momento, repasando en su mente nombres de clientes. Cynthia Blair. Rubia joven. ¿Hace películas independientes? Sí, esa misma. Claro que me acuerdo. Vino a vernos hace unos 4 meses. Ella estaba buscando una casa para alquilar en Beverly Hills o Hollywood Hills. Era un presupuesto modesto, no más de $5,000 al mes. A Lisbeth se le encendió una bombilla en la cabeza. 4 meses atrás, Cynthia no tenía dinero para comprar una propiedad de lujo, y ahora era dueña de un ático de $3 millones. ¿Qué nos ha contado de sus ingresos? La historia habitual de una joven actriz. Papeles episódicos, castings, a veces modelaje en rodajes publicitarios. Admitió que su situación financiera era precaria, por lo que quería encontrar algo asequible. ¿Terminó rodando algo a través de su agencia? No, no lo hizo. Dijo que se lo pensaría y que se pondría en contacto con nosotros. Pero no volvió a llamar. Pensé que había encontrado algo más adecuado a través de otros agentes inmobiliarios. Patrick se levantó y se dirigió a la máquina de café. ¿Por qué te interesa ella en concreto? ¿Se convirtió en cliente tuya? Se podría decir que sí. Patrick, ¿recuerdas si vino sola o acompañada? Sí, venía acompañada. Un hombre de mediana edad se presentó como un amigo de la familia. Muy respetable, bien vestido. Parecía más un hombre de negocios o un abogado que alguien de la industria del cine. ¿Recuerdas su nombre? Creo que era Ray. O Raymond. Sí, así es, Raymond. No dio su apellido. Solo dijo que estaba ayudando a Cynthia a encontrar un lugar donde vivir. Lisbeth respiró hondo. Así que, 4 meses atrás, Raymond ya había participado activamente en la vida de Cynthia, ayudándola con los problemas domésticos. ¿Y cómo se comportaban? ¿Como amigos o...? Para ser sincera, creía que había algo entre ellos, sonrió Patrick. Era muy atento con ella y, obviamente, confiaba en su criterio. Una imagen clásica, un hombre maduro que trata con condescendencia a una joven hermosa. ¿Hablaban de asuntos económicos? Sí, y largo y tendido. Raymond se interesó por la posibilidad de un alquiler con derecho a compra.
Preguntó por los incentivos fiscales para los aspirantes a actores, por la mejor manera de organizar los alquileres para las personas con ingresos inestables. Patrick volvió con 2 tazas de café y se sentó frente a Lisbeth. Pero lo más interesante era que estaba claro que entendía de inmuebles mejor que muchos profesionales. Hacía preguntas muy precisas sobre los valores del mercado, las perspectivas de aumento de los precios y las peculiaridades de la legislación local. ¿Daba la impresión de ser alguien que se ocupa a menudo de inmuebles? Desde luego. Incluso pensé que él mismo trabajaba en este campo, o un abogado especializado en transacciones inmobiliarias. Lisbeth me pidió que le enseñara el expediente de Cynthia, si aún lo tenía. Patrick encontró en el ordenador un cuestionario electrónico que la actriz había rellenado cuando presentó su primera solicitud. «Mira qué hay de interesante aquí», dijo, girando el monitor hacia Lisbeth. En la columna «Ingresos mensuales» indicaba $2,500. En la columna «Garantía de capacidad de pago», un aval de un tercero. ¿Qué tercero? No hay nombre, pero hay un número de teléfono. ¿Quieres que intente llamar? Mejor no. ¿Y la dirección donde vivía en ese momento? West Hollywood Studio. Un lugar bastante modesto para una actriz con ambiciones. Lisbeth anotó la dirección en su cuaderno. Después de su visita a Patrick, fue a West Hollywood a hablar con los antiguos vecinos de Cynthia. La casa resultó ser un típico complejo californiano de los 70. Un edificio de ladrillo rojo de 2 plantas con un pequeño patio y piscina. El administrador del complejo, un anciano mexicano llamado Carlos, recordaba claramente a Cynthia Blair. ¿La señorita Cynthia? Claro que me acuerdo. Vivía en el piso 12 de la planta baja. Una chica muy guapa, pero extraña. ¿Extraña en qué sentido? Casi nunca pagaba el alquiler a tiempo, siempre pidiendo una prórroga, prometiendo pagar en una semana o 2. De repente, hace 3 meses pagó todo y se mudó. ¿Cuánto tiempo se había retrasado antes de eso? Casi 6 meses. Quería enviarle una orden de desahucio, pero encontró el dinero en el último momento. ¿De dónde venía el dinero? ¿Se lo dijo? Dijo que trabajaba como actriz, viajaba a audiciones. Pero el trabajo escaseaba, así que a veces trabajaba a tiempo parcial como camarera en un restaurante de Melrose. Carlos le mostró a Lisbeth el libro de contabilidad, donde estaban anotados todos los pagos de los inquilinos. La columna de Cynthia Blair estaba marcada en tinta roja por los retrasos. Casi todos los meses el alquiler se retrasaba 1 o 2 semanas. ¿Y entonces qué cambió? A finales de febrero recibí una gran suma de dinero en efectivo. Pagué todas mis deudas de una vez, casi 4 meses de alquiler. 2 semanas después me dijo que se mudaba. ¿En efectivo? ¿Cuánto era? Unos $7,000, billetes grandes, nuevos. ¿Explicó cómo consiguió el dinero? Dijo que consiguió un papel en una gran película y que le pagaron por adelantado. Estaba muy contenta. Dijo que por fin podría tener un lugar decente donde vivir. Lisbeth dio las gracias a Carlos y caminó por el patio. A finales de febrero, según Raymond, había empezado a salir en serio con Cynthia. Resulta que la situación económica de la actriz mejoró drásticamente justo cuando su relación pasó a un nuevo nivel. Junto a la piscina, conoció a una joven que tomaba el sol en una tumbona y leía un guión. Disculpe, ¿conoce por casualidad a Cynthia Blair? Vivía aquí hasta hace poco. Claro que la conocía. La joven dejó el guión a un lado y se sentó. Solíamos hablar mucho, ambas actrices, ambas compitiendo por un lugar en Hollywood. ¿Simona Bonardeton puede hablarme de ella? ¿Cómo era su vida? ¿Con quién se juntaba? Cindy era una buena chica, pero muy ambiciosa. Soñaba con grandes papeles, pero no quería pasarse la vida protagonizando anuncios de champú. Siempre estaba estudiando biografías de actrices de éxito, buscando patrones en la industria. ¿Patrones? Sí, productores, directores, inversores. Cindy creía que no se podía triunfar en Hollywood sin contactos. Fue a muchos estrenos y recaudaciones de fondos. Conoció a mucha gente poderosa. ¿Y en su vida personal, salía con alguien? Hace unos 4 meses apareció un hombre. Vino a verla en un coche caro, le trajo regalos. Cindy cambió mucho después de conocerlo. Se volvió más segura de sí misma. Vestía mejor. ¿Cómo era él? Un hombre elegante de unos 50 años. Bigotes canosos, trajes caros. Claramente no era de la industria del cine.
Un estilo demasiado conservador, más como un banquero o un abogado. ¿Sabes su nombre? Cindy lo llamaba Ray. Dijo que era un hombre muy poderoso que podría ayudarla con su carrera. La chica se levantó y empezó a recoger sus cosas. ¿Pero sabes lo que me sorprendió? Cindy nunca dio detalles sobre su relación. Normalmente a las chicas nos gusta compartir historias románticas. Esta es un secreto total. ¿Por qué crees que lo es? El hombre debe haber estado casado. En Hollywood es habitual que productores o inversores poderosos tengan aventuras con actrices jóvenes, pero lo mantengan en secreto ante sus esposas. Raymond estaba sentado en su despacho de la 32ª planta de un edificio de oficinas del centro de Los Ángeles, pero no podía concentrarse en su trabajo. Fuera de las ventanas panorámicas se extendía el panorama vespertino de la ciudad, con miríadas de luces que se extendían hasta el horizonte. Pero ni siquiera esta vista familiar le reconfortaba. Después de la reunión de anoche con Lisbeth en el ático, todos los planes que habían parecido tan bien pensados y sólidos habían empezado a desmoronarse como un castillo de naipes. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Cynthia. «Tenemos que hablar. Ven esta noche». Corto y sin la ternura habitual. Raymond se dio cuenta de que la conversación no iba a ser fácil. Cynthia debía de haber reflexionado sobre los acontecimientos de ayer y haber llegado a conclusiones desafortunadas sobre su futuro. A las 7 de la tarde llegó al ático. El conserje del vestíbulo le saludó como a un viejo conocido. Raymond se había convertido en un visitante frecuente en los últimos meses. El ascensor le llevó sin problemas hasta la planta 41, y pronto se encontró ante la puerta del piso que iba a ser su hogar común tras su divorcio de Lisbeth. Cynthia abrió la puerta, vestida con una bata de seda azul oscuro. Incluso en casa, su aspecto era impecable. El pelo bien peinado, un ligero maquillaje que realzaba su belleza natural. Pero en sus ojos Raymond leía ansiedad y disgusto. Pasa, dijo ella sin sonreír. Tengo algo que contarte. El salón estaba suavemente iluminado por lámparas de pie, una botella de vino y 2 copas sobre la mesa de centro, pero el ambiente distaba mucho de ser romántico. Cynthia se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad durante largo rato sin volverse. «Ray, llevo toda la noche pensando en lo que pasó anoche», comenzó, volviéndose por fin hacia él. «Y he llegado a la conclusión de que estamos en una situación muy difícil. Cariño, sé que estás preocupado, pero...» «No, no lo entiendes», le interrumpió Cynthia, con una nota de irritación en la voz. «Tu mujer nos ha descubierto. Sabe lo del dinero, lo del piso. ¿Tienes idea de lo que eso significa?» Raymond se acercó a ella e intentó abrazarla, pero Cynthia se apartó. «Cynthia, escúchame. Sí, las cosas se han complicado, pero eso no cambia nuestros planes. Seguiré pidiendo el divorcio. Seguiremos juntos». «¿Aún?», Cynthia alzó la voz. «Ray, le robaste $3 millones a tu propia esposa. Eso no es una disputa doméstica menor. Es un delito grave. No es robar, es pedir prestado. Te lo dije, aún tendrías que dividir los bienes en un divorcio». Solo cambié un poco la secuencia de los hechos. ¿Un pequeño cambio? Cynthia se rió, pero sonó amarga. «Falsificaste la firma de mi mujer. Me llevaste a un notario con documentos falsos. Me obligaste a participar en un fraude». Raymond se acercó a la barra y se sirvió un whisky. Le temblaban ligeramente las manos. La tensión nerviosa de los últimos días se hacía sentir. «Cynthia, cálmate. Nadie te ha obligado a participar. Aceptaste el plan cuando te ofrecí comprar el piso. Acepté porque dijiste que el dinero era tuyo, que lo habías guardado de una inversión exitosa. No dijiste que se lo estabas robando a tu mujer. No robar, sino redistribuir el patrimonio familiar», intentó objetar Raymond, pero las palabras sonaron poco convincentes, incluso para sí mismo. Cynthia se sentó en el sofá y se rodeó la cabeza con los brazos. La postura de la joven era cansada y confusa. «Ray, soy actriz, no delincuente. Soñaba con una carrera en el cine, no con una pena de cárcel por ser cómplice de robo. No es ir a la cárcel. Lisbeth no irá a la policía. No puede permitirse montar un escándalo. Nos divorciaremos tranquilamente y le pagaré de otras fuentes». «¿Qué otras fuentes?». Cynthia levantó la cabeza y le miró. «¿Tienes otros $3 millones de los que no me has hablado?».
Raymond dio un sorbo a su whisky y se sentó junto a ella en el sofá. Tengo participaciones en varias empresas de nueva creación, inversiones inmobiliarias que he hecho a través de los clientes del bufete. No son exactamente ingresos oficiales, pero es dinero de verdad. ¿No son exactamente oficiales? Cynthia lo miró detenidamente. Sonny Nee. Ray, ¿estás haciendo algo ilegal además de robarle a tu propia mujer? No es ilegal, es solo una zona gris. A veces los clientes ofrecen a los abogados formar parte de tratos lucrativos, un pequeño porcentaje de los beneficios a cambio de asesoramiento legal. Cynthia se levantó y empezó a pasearse por el salón. Sus movimientos eran nerviosos, ansiosos. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Que llevas años viviendo una doble vida, que tienes ingresos secretos, negocios turbios, y ahora también robas el dinero de la familia. Cynthia, no seas tan dramática. Así funcionan las cosas en este negocio. El salario oficial es solo la punta del iceberg. El dinero real proviene de inversiones y transacciones privadas. ¿Lo sabe tu mujer? Por supuesto que no. ¿Por qué debería importarle? A Lisbeth nunca le han interesado los negocios. Se conforma con que yo mantenga a la familia. Cynthia se detuvo frente a él con los brazos cruzados sobre el pecho. Ray, ¿alguna vez pensaste que si puedes engañar a tu esposa durante 20 años tan fácilmente, también puedes engañarme a mí? La pregunta surgió de la nada y Raymond no la contestó de inmediato. Son situaciones muy distintas, querida. Lisbeth es el pasado y tú eres el futuro. Nuestra relación se basa en la honestidad y la confianza mutua. ¿Honestidad? Cynthia se echó a reír. Acabas de confesar que me ocultas tus ganancias mal habidas. ¿Qué más me ocultas? No te oculto nada. Es solo que algunas cosas son difíciles de explicar a alguien que está muy alejado del derecho y las finanzas. ¿Así que piensas que soy estúpido? Por supuesto que no, pero no tienes experiencia en este campo. Eres actriz, eres artista, no empresaria. Cynthia se acercó a la ventana y contempló de nuevo la ciudad nocturna. El silencio se prolongó durante varios minutos. Raymond sintió que el muro de desconfianza y frustración crecía entre ellos. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Dijo por fin. El hecho de que te sientas perfectamente cómodo engañando a la gente que confía en ti. Una esposa que lleva 22 años contigo. Los clientes que confían en tu honestidad. Yo que confío en tu integridad. Cynthia, no estás siendo justa conmigo. Estoy haciendo todo esto por nosotros, por nuestro futuro. Quiero darte una vida cómoda, una salida económica y una carrera. ¿Pero a qué precio? ¿A costa de la delincuencia? ¿A costa de arruinar la vida de alguien? Lisbeth no está en peligro. Conseguirá su parte del divorcio, encontrará un nuevo hombre, hará su vida. A su edad, muchas mujeres vuelven a empezar. Cynthia se volvió hacia él y en sus ojos vio algo nuevo. Lástima mezclada con desprecio. Ray, hablas de tu propia mujer como de un obstáculo del que hay que librarse. ¿No te das cuenta de cómo suena? Lo que digo es que nuestro matrimonio está agotado. Lisbeth y yo hemos sido vecinos durante años, no cónyuges. ¿Por qué no hablaste con ella honestamente? ¿No le ofreciste un divorcio civilizado sin trampas ni robos? Raymond terminó su whisky y puso el vaso sobre la mesa. Porque en un divorcio honesto, tendría que renunciar a la mitad de todos mis bienes. Así mantengo el control de la situación. ¿Así que solo se trata de dinero? No solo eso, pero el dinero también es importante. No quiero empezar una nueva vida contigo con la mitad de lo que he ganado en 20 años. Cynthia se sentó en la silla de enfrente y Raymond sintió que la distancia entre ellos aumentaba no solo físicamente. ¿Y si te dijera que no quiero construir una relación a base de dinero robado? ¿A qué te refieres? Raymond sintió que sus entrañas se tensaban con la anticipación de un giro desagradable. Quiero decir que quiero una relación honesta, sin trampas, sin dinero robado, sin vidas arruinadas. Cynthia, pero el piso ya está comprado, el papeleo está hecho. No puedes cancelarlo todo. Sí puedo, dijo con firmeza. Puedo vender el piso y devolverle el dinero a tu mujer. Y tú y yo podemos empezar de nuevo, pero de verdad. Raymond se levantó y se paseó por el salón, intentando comprender lo que había oído. No te das cuenta de las consecuencias. Si resulta que el trato era fraudulento, sufriremos todos. Yo, tú, incluso el notario y el personal del banco.
Entonces, ¿por qué lo hiciste? La voz de Cynthia sonaba cansada. ¿Por qué me has metido en esta historia? Pensé que todo iría sobre ruedas, que Lisbeth no revisaría las cuentas bancarias. Ella nunca ha hecho eso, pero lo hizo. Y ahora ambos estamos en peligro. Cynthia se levantó de la silla y se acercó a él. Ray, no quiero vivir con el miedo constante de que la policía llame a la puerta mañana. No quiero construir mi felicidad sobre la desgracia de otra persona. ¿Qué sugieres? Un divorcio honesto. Divide los bienes según la ley, devuelve el dinero a tu mujer y luego veremos si tenemos futuro. Raymond se detuvo y la miró. A la luz de la lámpara de pie, Cynthia parecía muy joven y muy decidida. ¿Y si, tras un divorcio justo, me queda la mitad de dinero? ¿Y si no puedo proporcionarte ese nivel de vida? Entonces sabremos si me amas de verdad o si solo querías comprarte una joven amante, dijo Cynthia, y no había ira ni resentimiento en sus palabras, solo una triste claridad. Raymond comprendió que la conversación había terminado. Cynthia había tomado una decisión y sería imposible hacerla cambiar de opinión. Cogió su chaqueta de la silla y se dirigió a la salida. Necesito tiempo para pensarlo, dijo en la puerta. No tenemos mucho tiempo, Ray. Tu mujer ya lo sabe todo. Tarde o temprano tomará una decisión, y es mejor que la hayamos tomado bien para entonces. Raymond salió del piso y la puerta se cerró silenciosamente tras él. En el ascensor, bajando las escaleras, miró su reflejo en el espejo de la pared y no se reconoció. El hombre que una semana atrás le había parecido un abogado de éxito y un hombre cariñoso, ahora parecía un estafador a punto de ser descubierto. El jueves por la mañana, Lisbeth estaba sentada en la recepción de Mitchell, Robinson y Asociados, uno de los bufetes más prestigiosos de Los Ángeles. Los techos altos, los caros muebles de madera oscura y los cuadros de artistas contemporáneos en las paredes indicaban que los clientes del bufete no escatimaban en servicios jurídicos. La secretaria del enorme escritorio de caoba mecanografiaba documentos, levantando de vez en cuando la vista hacia los visitantes. No había elegido aquel bufete por casualidad. Lisbeth había pasado la tarde anterior investigando sobre abogados de familia y leyendo reseñas sobre su trabajo. Caroline Mitchell, la socia principal del bufete, estaba especializada en divorcios complejos, con grandes patrimonios, y tenía fama de ofrecer un asesoramiento jurídico implacable pero honesto. Justo el tipo de experta que Lisbeth necesitaba para resolver su problema. ¿Señora Swinton? La señorita Mitchell la verá ahora. Caroline Mitchell era una mujer de unos 55 años, con el pelo corto, ojos grises y un traje de negocios perfectamente entallado. A sus espaldas colgaban diplomas de la Facultad de Derecho de Harvard y fotografías suyas con políticos influyentes. Su escritorio estaba lleno de carpetas, pero cada una estaba en un lugar estrictamente definido. Siéntese, señora Swinton. Mencionó por teléfono que era un divorcio complicado. Sí, es complicado. Lisbeth se acomodó en la silla del otro lado de la mesa. Mi marido robó $3 millones de nuestra cuenta conjunta utilizando documentos falsos. Caroline enarcó las cejas y dejó el bolígrafo a un lado. Es una acusación grave. Cuénteme más detalles. Lisbeth sacó de su bolso una carpeta de documentos que había reunido en los últimos días. Extractos bancarios, copias de documentos de transacciones inmobiliarias, fotografías del poder notarial falsificado. Todo estaba sistematizado y numerado. Hacía 3 meses había recibido de mi madre una herencia de $3,5 millones. Mi marido me convenció de que pusiera la mayor parte del dinero en una cuenta de depósito y guardara $500,000 para gastos corrientes. El abogado estudió detenidamente los documentos, haciendo de vez en cuando anotaciones en un papel. Hace 15 días acepté un trabajo como agente inmobiliaria y descubrí accidentalmente que se habían gastado $3 millones en comprar un ático para la amante de mi marido. Continuó Lisbeth. La transacción se formalizó con un poder notarial falsificado, que supuestamente firmé. ¿Firmaste realmente algún poder notarial? No, nunca. De hecho, lo comprobé ante notario y resultó que mi firma había sido falsificada por otra mujer que se hacía pasar por mí. Caroline se reclinó en su silla, pensando en la información que había recibido. Ya veo, se trata de delitos penales, hurto mayor, falsificación, estafa con identidad falsa. ¿Se ha puesto en contacto con la policía? Todavía no. Primero quería conocer mis derechos y opciones. Buena decisión.
Es importante ser estratégico en casos como este. El abogado cogió una hoja en blanco y empezó a trazar un plan. Dígame, ¿qué otros bienes tiene su familia? Una casa en Pasadena valorada en $1 millón, 2 coches, una cartera de inversiones por valor de $500,000, cuentas bancarias con saldos pequeños, todo a nombre de ambos. La casa y las cuentas principales, sí. Pero el marido confesó ayer que tenía ingresos ocultos por inversiones que yo desconocía. Caroline tomó algunas notas más. Señora Swinton, tenemos un par de opciones. La primera es presentar una denuncia policial y llevar el caso al tribunal penal. La segunda es utilizar la amenaza de un proceso penal como palanca para pedir una indemnización por la vía civil. ¿Cuál es la diferencia? Con una acción penal, su marido puede ir a la cárcel de verdad, pero el proceso durará años y la devolución del dinero no está garantizada. Con una acción civil, podemos obtener una indemnización más rápidamente, pero sin la responsabilidad penal. Lisbeth pensó un momento, sopesando sus opciones. ¿Qué me recomienda? Una estrategia combinada. Presentamos una denuncia policial para dejar constancia del delito, pero al mismo tiempo empezamos a negociar un acuerdo pacífico. Si su marido acepta nuestras condiciones, la causa penal puede suspenderse. ¿Qué condiciones? La devolución íntegra de la suma robada, una indemnización por daños morales, el pago de sus gastos judiciales y la renuncia a reclamar una parte de sus bienes personales en el divorcio. Caroline se levantó y se acercó a la ventana, que daba al centro de negocios de Los Ángeles. Pero hay un problema, continuó. Si el piso ya se ha comprado a nombre de un tercero, puede ser difícil recuperar el dinero. Habría que demostrar que la mujer fue cómplice de fraude. Tengo un testigo de que participó personalmente en la falsificación de documentos en la notaría. Estupendo. Entonces podremos solicitar la declaración de nulidad y la devolución de los bienes o de su valor. El abogado volvió al escritorio y sacó de un cajón un contrato estándar de servicios jurídicos. Mis servicios cuestan $500 la hora, más el coste del peritaje y las costas judiciales. El coste aproximado de la tramitación del caso es de $50 a $100,000. Lisbeth asintió. Era una suma considerable, pero se dio cuenta de que no podía escatimar en un abogado en aquella situación. De acuerdo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Presentar hoy mismo una demanda de divorcio, exigiendo la división de bienes. Mañana iremos a la policía y presentaremos una denuncia por robo. Pediremos una firma forense y empezaremos a reunir más pruebas. Caroline empezó a dictar una lista de documentos a su secretaria por el interfono. Necesitaré todos los extractos bancarios del último año, los títulos de propiedad, las pólizas de seguro, las declaraciones de la renta de mi marido de los últimos 5 años y cualquier información sobre sus ingresos ocultos. Tengo algunos documentos, pero el resto habrá que obtenerlos por vía judicial. Sí, presentaremos una solicitud para obligar a la declaración de la renta. Si su marido realmente oculta ingresos, saldrán a la luz. Lisbeth firmó el contrato y pagó un anticipo de $20,000. El dinero procedía de la misma cuenta de la herencia de la que Raymond había robado fondos para su amante. Una pregunta más importante, dijo Caroline mientras acompañaba a su cliente a la salida. Tienes que decidir dónde vivirás durante el divorcio. Técnicamente tienes derecho a quedarte en la casa familiar, pero eso podría complicar las negociaciones. Me lo pensaré. Y ten cuidado en cómo te comunicas con tu marido. No discutas los detalles de nuestros planes. No firmes ningún documento sin mi participación. Si intenta negociar directamente, remíteme a mí. Al salir del despacho del abogado, Lisbeth se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en los días transcurridos, desde que descubrió la verdad, tenía un plan de acción claro. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino una participante activa en la lucha por la justicia. La siguiente parada fue el Departamento de Policía del Centro de Los Ángeles. La detective María González, especializada en delitos financieros, escuchó atentamente la historia de Lisbeth y revisó los documentos presentados. El caso es muy serio, dijo la detective, una mujer de unos 40 años y ojos oscuros y penetrantes. Vamos a procesarla por los delitos de hurto mayor y estafa con documentos falsos. ¿Cuánto durará la investigación? Con pruebas tan claras, unos meses. Tendremos que interrogar a todos los participantes en la transacción, realizar exámenes periciales de documentos,
comprobar las transacciones financieras. ¿Y qué pasa con la propiedad? Si podemos demostrar que el piso se compró con dinero robado, el tribunal puede embargar la propiedad a la espera del resultado del proceso. Lisbeth rellenó todos los formularios necesarios y prestó una declaración detallada. Al anochecer, todos los trámites habían concluido y se dirigió a su casa en Pasadena con la sensación de que lo más difícil ya había pasado. En casa la esperaba Raymond. Estaba sentado en el salón viendo las noticias de la noche con un vaso de whisky, pero por su postura tensa, era evidente que le costaba concentrarse en el programa. «Lisbeth, tenemos que hablar», dijo sin volverse hacia ella. «Adelante. He tomado una decisión. Quiero devolverte el dinero y negociar un divorcio civilizado». Lisbeth se sentó en la silla de enfrente. «Es demasiado tarde, Raymond. Hoy he pedido el divorcio y he ido a la policía». Raymond se puso pálido y dejó el vaso sobre la mesa. «¿A la policía? Lisbeth, ¿te das cuenta de lo que significa?» «Me doy cuenta. Significa que serás responsable de tus actos». Raymond se despertó el lunes con la cabeza pesada y la sensación de un desastre inminente. Había pasado el fin de semana angustiado por las consecuencias de que Lisbeth fuera a la policía. Intentó varias veces hablar con su mujer, pero ella respondía con una sola palabra y evitaba claramente una conversación seria. Una atmósfera de educada frialdad se había instalado en la casa, como si se hubieran convertido en extraños obligados a compartir temporalmente la misma vivienda. Raymond llegó a la oficina antes de lo habitual, con la esperanza de que el trabajo le ayudara a distraerse de los problemas familiares, pero le resultaba imposible concentrarse en los documentos legales. Sus pensamientos volvían una y otra vez al ático, al dinero robado y a las posibles consecuencias. A las 10:30 de la mañana, la secretaria llamó a la puerta de su despacho. «Señor Swinton, hay un mensajero con unos documentos para usted. Se requiere una firma personal». Raymond aceptó el sobre franqueado de Mitchell, Robinson y Asociados, y sintió que el corazón le daba un vuelco. Reconoció el nombre del bufete. Era uno de los más prestigiosos y despiadados de Los Ángeles, especializado en divorcios complejos. Lisbeth no escatimaba en ayuda legal. Al abrir el sobre, Raymond encontró una demanda de disolución del matrimonio, una solicitud de división de bienes y un documento aparte en el que se exigían $4,5 millones por daños y perjuicios. La suma incluía los 3 millones robados, una indemnización por daños morales por valor de $1 millón y el reembolso de las costas judiciales por valor de $500,000. Le temblaron ligeramente las manos al releer el texto legal, redactado en lenguaje profesional y que no dejaba lugar a ambigüedades. Lisbeth exigía no solo la devolución íntegra de la herencia robada, sino también una importante indemnización adicional por daños morales. Además, insistía en que debía recibir el 70% del patrimonio familiar en la división de los bienes adquiridos conjuntamente. Raymond apartó los documentos y se frotó las sienes. El dolor de cabeza empeoraba y el panorama era cada vez más sombrío. Si el tribunal accedía a todas las pretensiones de Lisbeth, perdería prácticamente todo lo que había acumulado en 20 años de trabajo. La casa de Pasadena, la cartera de inversiones, la participación en el bufete, todo tendría que venderse para pagar la indemnización. Sonó el teléfono de la mesa. Era un número desconocido. «Hola, señor Swinton. Soy la detective María González, de la Policía de Los Ángeles. Necesito hacerle unas preguntas sobre la denuncia de su mujer». La voz de Raymond era seca. «¿Qué tipo de preguntas? ¿Puede venir a comisaría esta tarde? Digamos, ¿a las 2? ¿Tengo que estar allí? Tengo una agenda muy apretada». «Señor Swinton, estas son graves acusaciones de delitos financieros. Es mejor cooperar voluntariamente». Raymond se dio cuenta de que no tenía sentido evadir. No cooperar solo empeoraría las cosas. «De acuerdo, estaré allí a las 2». Después de hablar con el detective, contactó inmediatamente con su abogado. David Harrison, socio de un bufete rival y antiguo compañero de universidad, accedió a reunirse en una hora. David escuchó la historia de Raymond sin interrumpirle ni expresar emoción alguna. Abogado penalista con experiencia, había visto muchos casos similares en su bufete, en los que personas de éxito hacían estupideces por sus amantes o por un beneficio rápido. «Es una situación difícil, pero no desesperada»,
dijo David cuando Raymond hubo terminado su relato. La investigación tiene pruebas irrefutables del robo, pero podemos intentar negociar un trato con la fiscalía. ¿Qué tipo de trato? ¿Restitución íntegra a cambio de libertad condicional o servicios a la comunidad? Si devuelve el dinero rápidamente y sin juicio, la fiscalía podría estar dispuesta a retirar los cargos. ¿Y el divorcio? Eso es una historia aparte. Su esposa contrató a Caroline Mitchell. No es una mujer comprometida. Tendrás que aceptar sus condiciones o prepararte para una larga batalla legal. David abrió su cuaderno y empezó a elaborar un plan de defensa. ¿Cuánto dinero puedes reunir de inmediato? Hay unos $800,000 en cuentas oficiales. Además, una acción de la empresa vale alrededor de 1,5 millones, pero no es fácil de vender. ¿Y los ingresos extraoficiales? Raymond vaciló. Admitir tener ingresos ocultos podría acarrearle más problemas con Hacienda. Hay inversiones en varias startups, unos 2 millones sobre el papel, pero se desconoce el valor real. Podría ser suficiente para recuperar la cantidad robada, pero la indemnización por riesgo moral es un tema aparte. A las 2 de la tarde, Raymond y David llegaron al departamento de policía. La detective González resultó ser una mujer profesional de mediana edad que fue directa al grano sin más preámbulos. Señor Swinton, su esposa afirma que usted transfirió $3 millones de una cuenta bancaria conjunta sin su conocimiento. ¿Es eso cierto? David hizo un gesto a Raymond para que se detuviera. Mi cliente está dispuesto a cooperar con la investigación, pero antes nos gustaría revisar el expediente del caso. Por supuesto. El detective abrió una gruesa carpeta. Tenemos extractos bancarios que confirman la transferencia de dinero, un poder notarial falsificado con un informe pericial sobre falsificación de firmas, la declaración de un notario sobre la mujer que se hizo pasar por la señora Swinton. David escudriñó los documentos, tomando notas en su cuaderno. ¿Qué dice el comprador de la propiedad? ¿Cynthia Blair? La señorita Blair afirma que no tenía conocimiento del origen del dinero. Dice que el señor Swinton se presentó como un asesor financiero que la ayudaba con sus inversiones. ¿Admite haber participado en la falsificación del poder notarial? Lo niega. Dice que fue al notario otra mujer, que se le presentó como la señora Swinton. Raymond se sintió aliviado. Cynthia no lo había delatado para defenderse. Detective, mi cliente está dispuesto a pagar la totalidad de los daños, dijo David. ¿Qué hace falta para resolver la situación? El fiscal considerará un acuerdo con la condición de la restitución total de la cantidad robada y la cooperación en la investigación. ¿Qué tipo de cooperación? Testimonios sobre cómo se organizó la trama. ¿Quién más estuvo implicado? ¿Dónde se encuentran los activos comprados con el dinero robado? David miró a Raymond. Necesitamos tiempo para pensarlo. Claro que lo necesitamos, pero no tardéis demasiado. Cuanto más se alargue el caso, peor será para tu cliente. Al salir de la comisaría, Raymond se sintió absolutamente destrozado. Hacía una semana era un abogado de éxito, con una joven amante y planes para una nueva vida. Y ahora era sospechoso en un caso penal y demandado en un proceso de divorcio. David, ¿qué posibilidades tengo? Si devuelves el dinero rápidamente y aceptas las condiciones de la fiscalía, puede que te concedan la libertad condicional, pero estarás arruinado económicamente. ¿Y si tratas de alargar esto? Te arriesgas a ir a la cárcel. Las pruebas son demasiado convincentes. Llegaron al aparcamiento donde estaban aparcados sus coches. Raymond, tengo un consejo, dijo David deteniéndose delante de su coche. Olvídate del orgullo y de intentar salvar la cara. Céntrate en minimizar los daños. Devuelve el dinero, acepta el divorcio, renuncia a tus bienes en favor de tu mujer. Es la única manera de no ir a la cárcel. ¿Y Cynthia? ¿Qué pasa con Cynthia? Ya se está distanciando de ti para salvar su pellejo. No te hagas ilusiones. Raymond subió al coche y se quedó quieto largo rato, pensando en lo que había oído. Por la ventanilla pasaba gente, circulaban coches. La vida ordinaria continuaba, pero para él ese mundo ya había cambiado para siempre. Unas cuantas decisiones precipitadas habían destruido el resultado de 20 años de trabajo y amenazaban su libertad. Volvió a casa por la tarde y encontró a Lisbeth en el jardín, regando los limoneros. El sol poniente iluminaba su figura,
y por un momento le pareció que el tiempo había retrocedido y que volvían a ser una joven pareja que acababa de mudarse a esta casa. Lisbeth, tengo que decirte, ella se volvió y él vio en sus ojos no ira, sino cansancio. Estoy dispuesta a devolver el dinero. Todo. Todo. Bien. Y aceptar el divorcio según tus condiciones. Lisbeth dejó la regadera y le miró. Raymond, ya no es tu decisión. Ahora es el tribunal quien debe decidir. 6 meses después, Lisbeth estaba sentada en su nuevo despacho de la inmobiliaria Beverly, ordenando el papeleo de otro gran negocio. En ese tiempo habían cambiado muchas cosas. La habían ascendido a socia principal, se había mudado a un acogedor piso en Santa Mónica con vistas al océano y había rehecho su vida por completo. El divorcio había finalizado hacía 3 meses y ahora se sentía verdaderamente libre por primera vez en 22 años. El sol de la mañana inundaba su lugar de trabajo, iluminando pilas de contratos y planos de propiedades de lujo. En la pared colgaban los diplomas de los cursos adicionales de propiedad comercial y consultoría de inversiones. En 6 meses, Lisbeth no solo había aprendido una nueva profesión, se había convertido en una de las agentes con más éxito de la agencia, especializada en transacciones complejas de grandes patrimonios. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos sobre su próxima presentación a clientes asiáticos. Lisbeth, tienes una llamada de tu abogada, anunció la recepcionista. Caroline Mitchell está al teléfono. Pásemela. La voz de Caroline sonaba satisfecha. Lisbeth, tengo buenas noticias. Raymond por fin ha cumplido todos los términos del acuerdo. El último pago de la compensación llegó a tu cuenta esta mañana. ¿A cuánto ascendía el total? $4.200.000. Es la devolución íntegra de la herencia robada, más la indemnización por daños morales y tus costas judiciales. Lisbeth se recostó en su silla, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vacío. Se había hecho justicia, pero el precio de esta victoria era alto. Un matrimonio roto, ilusiones perdidas sobre el hombre con el que había pasado los mejores años de su vida. ¿Y la causa penal? La fiscalía aceptó la libertad condicional a cambio de una indemnización completa y una declaración de culpabilidad. Raymond obtuvo 2 años de libertad condicional con 3 años en suspenso. Si cumple las condiciones, no irá a la cárcel. ¿Y Cynthia? Tuvo más suerte. La investigación no pudo probar que participara a sabiendas en el fraude. El piso se vendió, el dinero fue a compensarla. Se quedó sin nada, pero está libre. Después de hablar con el abogado, Lisbeth salió a la terraza del despacho, que daba a Rodeo Drive. Abajo, turistas y compradores bullían. La vida de la ciudad fluía. Pensó en lo extraño que había resultado ser el destino. La pérdida de su marido la había llevado a encontrarse a sí misma. La traición de un ser querido había abierto la puerta a nuevas posibilidades. Aquella noche Lisbeth quedó con Jeremy en un pequeño restaurante de Beverly Hills. Con el paso de los meses, su colega se había convertido no solo en un compañero de trabajo, sino en un amigo íntimo que la había apoyado en los momentos más difíciles de su divorcio y sus trámites legales. Así que, ¿oficialmente una divorciada rica? Sonrió Jeremy, levantando su copa de vino. Oficialmente una mujer libre, le corrigió Lisbeth. Y sí, financieramente segura. ¿Qué planes tienes para el futuro? Quiero abrir mi propia agencia, especializarme en inmuebles de lujo para mujeres en proceso de divorcio. Ayudarlas no solo a encontrar un nuevo lugar donde vivir, sino ayudarlas a empezar una nueva vida. Es una gran idea. Hay una gran demanda de ese tipo de servicio en Los Ángeles. Estaban discutiendo los detalles del futuro negocio cuando Lisbeth se fijó en una figura familiar a la entrada del restaurante. Raymond estaba de pie junto al mostrador, hablando con la camarera sobre algo. Parecía más viejo, demacrado. El traje ya no le quedaba tan perfecto como antes, y sus movimientos eran cansados. La fatiga de un hombre que había pasado por un grave trastorno. «No te vuelvas», le dijo Lisbeth a Jeremy en voz baja. «Raymond está aquí». Jeremy evaluó la situación con el rabillo del ojo. «¿Quieres irte?» «No, no tengo nada de lo que avergonzarme». Raymond se fijó en ellos y, tras dudar un segundo, se dirigió hacia su mesa. Lisbeth se preparó para una conversación desagradable, pero la expresión de su exmarido era más triste que agresiva. «Lisbeth, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Habla aquí». Jeremy está al tanto de toda la historia.
Raymond se quedó indeciso junto a la mesa, como si no quisiera sentarse. Quería disculparme, por todo. Disculpas aceptadas. ¿Algo más? Perdí mi trabajo en la empresa. Los socios consideraron que el escándalo era incompatible con la reputación del bufete. Lisbeth asintió, pero no dijo nada. Jeremy estudió el menú contacto, fingiendo no oír la conversación. He abierto una pequeña consulta privada. Me dedico sobre todo a asesorar a pequeños empresarios. Los ingresos son modestos, pero suficientes para vivir. ¿Y Cynthia? Raymond sonrió amargamente. Cynthia desapareció en cuanto empezaron los pleitos. Cambió de número de teléfono y se trasladó a un lugar desconocido. Al parecer se dio cuenta de que ponerse en contacto conmigo solo le traería problemas. Lo siento, pero no siento compasión por tus fracasos amorosos. No esperaba compasión. Solo quería decir que me doy cuenta de que tenías razón. Nos convertimos en extraños, pero eso no excusa mis acciones. Raymond guardó silencio un momento, mirando por la ventana las luces de Los Ángeles por la noche. ¿Y a ti? ¿Cómo te va? He oído que te va muy bien en el trabajo. Sí, me va bien, mejor de lo que estaba. Me alegro por ti, de verdad que sí. Se dio la vuelta para irse, pero Lisbeth lo detuvo. Raymond, cuídate. Gracias. A ti también. Cuando se marchó, Jeremy dejó el menú a un lado y miró a Lisbeth. ¿Cómo te encuentras? Es extraño. Lo siento por él, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que eligió este camino. ¿No te arrepientes? Lisbeth vaciló, mirando el lugar donde acababa de estar el hombre con el que había vivido más de 20 años. Sobre el matrimonio, no. Supongo que realmente estaba agotado y simplemente no queríamos admitirlo. Lo único que lamentaba era que hubiera terminado de forma tan dolorosa. Una semana después, Lisbeth firmó el contrato de alquiler de una oficina para su agencia en un lujoso barrio de West Hollywood. El local era pequeño, pero acogedor, con grandes ventanales y un diseño moderno. Un nuevo cartel en la puerta principal rezaba: Elegant Estate, Real Estate for New Beginnings. Los primeros clientes llegaron un mes después. Las mujeres que se divorciaban o perdían a su cónyuge necesitaban no solo un agente inmobiliario, sino una profesional comprensiva que hubiera pasado por una experiencia similar. Lisbeth les ayudó no solo a encontrar una vivienda adecuada, sino también a recuperar la confianza en sus propias capacidades. Una tarde de octubre, estaba en el balcón de su piso de Santa Mónica, contemplando la puesta de sol sobre el Océano Pacífico. Las olas rompían en la playa, las gaviotas revoloteaban sobre el agua y las siluetas de los yates se divisaban a lo lejos. Aquella imagen ya no le parecía un decorado de la vida de otra persona. Ahora era su propia realidad, construida sobre las ruinas de sus ilusiones anteriores. Sonó el teléfono. El número de Jeremy apareció en la pantalla. Lisbeth, tengo noticias para ti. Acabo de recibir una llamada de un gran inversor de Nueva York. Quiere abrir una sucursal de tu agencia en la costa este. ¿De verdad? Absolutamente. Dicen que hay mucha demanda para el concepto de ayudar a mujeres en transición. ¿Estás lista para expandirte? Lisbeth sonrió, mirando el vasto océano. Hace un año era una esposa infeliz que desconocía la doble vida de su marido. Hoy es una empresaria de éxito con planes de entrar en el mercado nacional. A veces las pérdidas abren la puerta a victorias inesperadas. Preparada, respondió. Totalmente preparada.